David, esto es David el Libro y hoy os traigo una nueva reseña al canal. En esta ocasión os traigo un thriller impresionante llamado Don David al Miedo, de la autora Maite R. Ochoterena. Una novela totalmente impresionante que no os podéis perder. Así que sin más dilación, comenzamos. La historia nos va a hablar de Teresa Lassa, una joven que desgraciadamente, como muchas otras, ha sido víctima de la violencia machista. Su marido la ha maltratado durante muchísimos años, tanto a nivel físico como psicológico. Y ella ha llegado a un momento en su vida en la que no puede más. Decide huir de todo y sin avisar a nadie, acudir a una borda, cabaña o refugio que tenían sus padres entre las montañas y el bosque. Allí, como te digo, se va sin decir nada a nadie y pretende pasar página, olvidar todo ese daño que le ha provocado su marido y en poder empezar allí una nueva vida. No obstante, no lo tendrá fácil y lo que se va a encontrar allí nunca lo iba a esperar. Allí, nada más llegar, se va a empezar a encontrar con una serie de personajes que le van a intentar facilitar el día a día. Pero esto no va a ser lo sorprendente, ya que, sobre todo por las noches, va a empezar a experimentar diversos fenómenos extraños o un tanto paranormales, en los cuales van a ir en progresión y cada vez volviéndose más peligrosos. Ella intentará ir sobreviviendo día a día, intentando descubrir qué es lo que está pasando en ese lugar, por qué le está pasando a ella, y sobre todo, intentar sobrevivir el máximo tiempo posible. Pero ¿qué pasará con Teresa a lo largo de toda esta historia? ¿Cómo intervendrán estos personajes en esa vida? ¿Qué serán esas extrañas figuras o sombras que la acechan en la noche y que parecen querer su fin? A lo largo de esas páginas podremos encontrar todas y cada una de las respuestas. Como siempre, a la hora de valorar este libro, voy a citar varios factores. El primero de ellos, la estructura del mismo. Nos vamos a encontrar, como podemos ver, con un libro que tiene una extensión media, ronda las 344 páginas y está dividido en 28 capítulos. Los capítulos no son muy extensos, la verdad que tienen una longitud muy óptima y sobre todo puedo destacar aquí que son capítulos que son muy adictivos, te van a enganchar desde el primer momento y prácticamente vamos a terminar un capítulo, vamos a querer seguir leyendo el siguiente, con lo cual el libro podemos leerlo en poquísimo tiempo. En segundo lugar, quiero hablar del tipo de narración de esta novela. Nos vamos a encontrar con una narración que no va a dejar de sorprendernos en todo momento. Una narración que va a crear un clima de estrés o de nerviosismo constante a lo largo de toda la historia. Prácticamente vamos a estar toda la historia en tensión y en vilo, pendiente de los acontecimientos que se van sucediendo. Si es verdad que hay algunas veces que parecen, bueno, da la sensación como que hay algunas situaciones que se repiten, pero como digo, la mayoría del tiempo estamos en constante tensión ante los nuevos acontecimientos que van sucediendo. Las descripciones que se dan tanto de los personajes como sobre todo de las situaciones y de los lugares que van apareciendo son bastante prodigiosas. Prácticamente, yo por ejemplo soy del sur y prácticamente con la lectura de este libro me ha llevado a ese sitio y me ha dado la sensación de que era como si estuviera viviendo allí, ¿vale? Esa sensación térmica de frío constante tras las heladas, esas descripciones de esos bosques, como te digo, son descripciones muy elaboradas y la verdad que nos llevan y nos meten de lleno en lo que es la historia. Igualmente, como digo, los personajes también están muy bien elaborados, muy bien descritos, muy bien narrados todos los acontecimientos que van viviendo. Prácticamente nos da la sensación de que podemos sentir y padecer junto con los personajes. Y la verdad es que se ha creado un buen conjunto de personajes para esta trama. En tercer lugar, quiero hablar del género de esta novela. Nos vamos a encontrar con una novela que es un verdadero thriller, pero thriller caracterizado por ser psicológico. Es una novela llena de misterio, de intriga, de suspense, pero sobre todo es una novela que nos va a hacer pensar y reflexionar a lo largo de toda su trama. Una novela que nos va a ir desmenuzando y nos va a hacer pasar por toda la fase del miedo junto a nuestra protagonista Teresa. Ese miedo y cómo se relaciona con la realidad que va viviendo, lo vamos a poder ir experimentando, como digo, y viendo en todas y cada una de las fases de la historia. La verdad es que es una historia impresionante
espectacularmente narrada y como digo, a mí una historia así me encantaría poder verla reflejada en la gran pantalla, porque la verdad creo que sería un peliculón de alucine. En cuarto y último lugar, quiero destacar el tema que toca de trasfondo la autora Maite en esta novela. Creo que es un tema muy importante, como es el tema del maltrato, ya sea a nivel físico o a nivel psicológico, y como digo, es un tema bastante delicado y que la autora ha sabido reflejar en esta novela de forma prodigiosa. La autora nos trae este tema tan delicado, tan frágil, ¿vale? Y lamentablemente tan a la orden del día, y la verdad que con esta historia de toque un poco paranormal, nos introduce en el caso de esta chica Teresa Lasa y cómo todo esto va a tener un efecto a lo largo de toda su vida posterior. Como digo, es una novela que nos habla de miedo, una novela que nos habla de todas esas situaciones que ha vivido esta chica y lo que aún le queda por vivir, y como digo, es una novela impresionante que no os podéis perder. Como punto negativo y única pega a esta novela, decir que hay en ciertas facetas de la historia diversos elementos o situaciones que se van dando, en los cuales de una primera pasada no llegamos a comprenderlo al 100%. Son elementos de tinte paranormal que no le damos, o por lo menos no relacionamos, ese concepto que nos quiere explicar a priori la escritora. Una vez que si terminamos la historia, a lo mejor con una segunda pasada, ya podemos comprender todo ese conjunto de información que nos quiere brindar y poder relacionarlo cada uno de ellos. Pues es verdad que de primera pasada hay algunos aspectos que se nos escapan o que no llegamos a comprenderlo al 100%. Es la única pega, como digo, ante un libro que sinceramente es impresionante. Y nada, en resumidas cuentas, y para terminar, como he dicho anteriormente, nos vamos a encontrar en esta novela Donde habita el miedo, de Maite R. Ochotolena, con una novela impresionante, una novela de misterio, de suspense, un thriller psicológico en el cual nos vamos a meter de lleno en lo que sería el miedo de esta persona, el miedo por lo que has pasado por ese maltrato y cómo ese miedo se ve reflejado después en una serie de acontecimientos o aspectos que a priori interpretamos como de aspectos paranormal. Como digo, son aspectos que van reflejando ese conjunto de miedo y la verdad que es impresionante cómo incorpora todos esos elementos a esta trama. Una trama bastante interesante, bastante entretenida. La verdad es que el libro se lee prácticamente solo, aunque como dije anteriormente tiene más de 340 páginas, pero es un libro muy ameno, muy fácil de leer y que se lee en poquísimo tiempo. Una gran lectura que hoy os quiero recomendar y que no os podéis perder, porque seguramente disfrutaréis muchísimo, tanto más como lo he hecho yo. Donde habita el miedo, de Maite R. Ochotolena. Y nada más, como siempre hago, desde aquí, desde el canal, darle las gracias a la autora Maite por haber seguido este ejemplar. Decir, Maite, que me ha encantado tu forma de narrar y sobre todo esta historia, me ha encantado. Para mí ha sido un verdadero placer poder disfrutar de ella, poder compartirla con todo el mundo y espero que muchas personas le den una oportunidad, igual que he hecho yo, y disfruten de tu historia. Ya tienes un seguidor más, estoy a expensas de poder conseguir nuevos libros tuyos en un futuro y poder leerlo y compartirlo con todo el mundo en mi canal, porque la verdad para mí es un placer. Aquí me tendrás para seguir colaborando contigo siempre que quieras. Y nada más, a ustedes mismos, mis suscriptores, aquí tenéis mi cajón de comentarios y mis redes sociales. En ello podéis ponerme cualquier comentario, duda o sugerencia. Decirme qué os ha parecido este libro, decirme si habéis tenido oportunidad de leerlo ya o no. Y la verdad que como este libro habla sobre el maltrato, también podéis ponerme ahí cuál es vuestra opinión sobre el mismo. ¿Qué pensáis? Decirme también si habéis vivido alguna situación de maltrato, ya sea a nivel físico, a nivel psicológico, a nivel moral, a nivel que sea. Si conocéis a gente que lo están viviendo, cómo lo están pasando y todo ello. Como digo, creo que es un buen tema a debatir y la verdad es que merece la pena. Y nada más, como siempre os digo, si os ha gustado este vídeo, dejadme like en el mismo, suscribirse al canal si no estáis suscritos, darle a la campanita para estar informado de las últimas novedades y deciros que os veo el próximo día en un nuevo vídeo aquí en el canal David el Libro. Un saludito y que tenga buena lectura.